El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Queremos conocer a Jesús. Queremos conocer a Jesús. Si prestamos atención a los textos del Evangelio de estos domingos, vemos que Jesús va a una orilla, hace ir a los apóstoles a otra orilla, de una orilla a otra orilla. No es algo de menor importancia. En la otra orilla está la gente de Genezaret, como hemos escuchado, los paganos. Los paganos, para ir haciendo como una conexión con el Evangelio que hemos escuchado hoy, eran llamados por los judíos perros. Para los judíos creyentes, los paganos eran perros. Y lo digo de esta manera porque era la consideración que tenían. Cuando hablaban del prójimo, ¿quién era el prójimo para un judío? ¿Cualquier persona? No. Prójimo era otro judío y sobre todo si era observante de la ley. Prójimo no era el extranjero, no era el pobre, no era la prostituta, no era el publicano, no era el pecador. De tal manera que cuando alguien se enfermaba, lo asociaban inmediatamente con el pecado y por eso eran excluidos de la comunidad. En el caso de los leprosos era porque además ellos consideraban de que no tenían otro modo de poder conservar la salud. Pero si había considerado esa enfermedad era porque había cometido un pecado la misma persona o alguno de sus padres. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo quiero llegar a la humanidad de Jesús. En estos días ha tocado este texto de la palabra de Dios y he hablado. Nosotros creemos, y lo digo especialmente para los chicos, atención acá, atención, que no se me duerman los chicos, el Hijo de Dios asume nuestra naturaleza humana en todo, menos en el pecado, menos mal, ¿no? Asume todo lo que nosotros somos con todo lo que es, pero menos en el pecado. Él humanamente va aprendiendo como
como han ido aprendiendo ustedes y como aprendimos nosotros. Y después también en la conexión que él tenía con Dios, va a tener la posibilidad como de ir cambiando la mentalidad. El texto del Evangelio de hoy es como un hermoso ejemplo de esto. Ustedes, a ver, para los chicos que están acá y que se escuche, para los que están participando de misa en casa. ¿Ustedes cuando nacieron sabían hablar? No se hacen con la cabeza, no se escuchan en casa. Ustedes, le digo a los chicos que están acá de catequesis, ¿ustedes cuando nacieron sabían caminar? ¿Sabían hablar? ¿Sí o no? No, yo cuando nací no sabía ni hablar ni caminar. Lo que sí sabía era comer. Por supuesto, como todos, porque es un instinto que viene, sí, muy de nuestra naturaleza y es lo que nos da la posibilidad de ir creciendo y después tener la posibilidad, sí, de caminar, de aprender a leer, estudiar, etc. Jesús, cuando nació, tampoco sabía caminar. María le enseñó a caminar. No sabía hablar. María le enseñó a hablar. Y él también humanamente fue aprendiendo estas cosas de las cuales yo le hablé antes. Los paganos son unos perros. La salvación está destinada al pueblo de Israel, que Jesús lo dice en el Evangelio, cuando lo interpela la cananea. Después vuelvo, enseguida retomo. Les decía anteriormente, una persona que contraía una enfermedad se tenía que ir de su casa. Se tenía que ir de su casa, porque contaminaba con su pecado al resto de la familia. Un sufrimiento para la persona, un sufrimiento para la familia. Eso Jesús lo fue escuchando. Él anda predicando, ya empieza que a algunos de los apóstoles no le convence nada esto de cruzar a la otra orilla. Y que la otra orilla haya curado a un endemoniado no les convence demasiado. Pero después quedan impactados frente a las maravillas que el Señor está haciendo. Y además porque Jesús, de a poquito, Él va como diciendo, bueno, la salvación viene destinada a todos los hombres y no solamente al pueblo de Israel. Pero eso lo había aprendido y eso lo dice acá. Cuando la mujer cananea le sale al encuentro, le dice, yo he sido enviado para las ovejas perdidas de Israel. Es lo que él fue aprendiendo humanamente. Pero como yo decía, la naturaleza humana de Jesús no estaba machucada como la nuestra, él tenía siempre la posibilidad de dejarse interpelar por el Padre Dios, con el cual tenía una comunicación constante y por todo lo que sucedía alrededor. No tenía esas fijaciones que solemos tener nosotros, esos bloqueos, esas cerrazones, estrecheces o mezquindades en nuestro modo de pensar, que se venga el techo de la iglesia abajo, nosotros no vamos a cambiar nuestro modo de pensar porque estamos formateados de tal manera que ni la palabra de Dios, ni Jesús actuando en nuestra vida, ni las cosas que nos pasan delante de nuestras narices, porque a veces suceden cosas que pareciera que es Dios que está hablando delante nuestro y sin embargo a nosotros no nos entra una bala y seguimos adelante en el camino de la vida como si nada hubiera sucedido. Imperturbables. No hay nada que pueda producir en nosotros una lectura
lectura de lo que está sucediendo, por medio del cual también Dios habla. Y entonces Jesús le dice a esta cananea, que es una pagana, le dice lo que aprendió. Mirá, yo vine para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No está bien tirar el pan de los hijos a los perros, a los paganos. Y sin embargo la mujer, por la gran fe que tiene, le dice, es cierto, Señor, sin embargo, los cachorros comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. Y Jesús, que no es insensible, que no tiene una mentalidad estrecha, que siempre tiene un corazón abierto para dejarse interpelar por la realidad, se conmueve y dice, qué fe que tenés, mujer, que se produzca, que estaba pidiendo por la sanación de su hija que estaba endemoniada, como tú lo has deseado, como tú lo has querido. ¿Por qué toco este aspecto? Porque podría predicar de otra cosa. Porque creo que nos hace falta a todos, y especialmente en este país en el que vivimos, esto. No cerrarnos. No ir reduciendo nuestra vida humana cada vez más. A mí me da la sensación que en vez va pasando el tiempo de esta era cristiana en la cual vamos viviendo, y en vez de evolucionar en el buen sentido de la palabra, porque la persona humana se distingue del resto de los seres por la razón, en vez de tener esta apertura que incluye, que integra, que es capaz de aceptar la diferencia, de respetar la diferencia, de poder convivir con los que piensan distintos que nosotros, cada vez nos vamos cerrando más en este aspecto y somos más intolerantes. Nos manifestamos a veces de una forma violenta con los que no piensan como nosotros o que no son de los nuestros. No hay nada bueno que podamos ver en el que piensa de un modo distinto, más bien tenemos esta actitud de desechar, de descartar todo lo que no he hecho yo, porque lo que no es como nosotros lo pensamos es para descartar, es como para desechar. Por eso el Papa Francisco decía que vivimos en una cultura del descarte. Dios quiera nos dé el Señor como esta capacidad de siempre dejarnos interpelar por la realidad a través de la cual también Dios habla y nosotros podemos cambiar, podemos mejorar, podemos vivir más plenamente nuestra vida humana. No cerrar nuestros ojos, que en definitiva terminamos privándonos nosotros mismos de lo que digo siempre, de vivir una vida alegre, serena, en paz. Digo algo de los niños, cortito. Jesús los pone en el Evangelio como ejemplo. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. ¿Por qué Jesús los pone como ejemplo? Porque los niños tienen dos características que ojalá nosotros la podamos incorporar en nuestra vida. Hablando de que el niño cuando nace va aprendiendo, un niño cuando nace es alguien sumamente necesitado. Un bebé, bueno, estos días hemos tenido las noticias acá de unos trillizos, ¿no?
1,2 kilos, ya no me acuerdo, 1,2 kilos y otro, ¿no? Y uno ve las fotos y es una cosa chiquitita, y uno dice, te da cosa agarrarlos con las manos, ¿no? De lo chiquitito, ¿no es cierto?, que son. Si ahí no hay alguien que garantiza esa vida, no tiene posibilidad de sobrevivir. Así de frágiles somos cuando nosotros venimos a la vida. Y necesitamos de que mamá lo lleve al pecho y que lo alimente y que lo cubra y que lo esté limpiando constantemente, lo lleve, lo traiga, lo amaque, lo calme, lo serene, lo alimente, todo. Un bebé necesita totalmente del otro. Eso por un lado. Y después me gusta otra figura del niño, ¿no? De por ahí, de cuando son de esta edad, que hay un momento, ¿no es cierto?, en la vida del niño en donde se sobrevalora la vida del padre o de la madre. Yo de esto tengo recuerdos, siempre los cuento de cuando era chico, ¿no?, que competíamos con los otros amigos, eran todos bolazos, ¿no? Entonces nosotros jugábamos y empezábamos en algún momento a hablar de nuestros padres. Y entonces empezábamos a decir, che, ¿tu papá qué hace? Bueno, mi papá trabaja en el campo. Y otro por ahí decía, mi papá es policía. Nos parecía que ser policía era una cosa importante. Mi papá es bombero, ¿no? Mi papá es médico. Y después otras cosas empezábamos a agrandar la cosa, porque no queríamos que la figura de nuestro padre fuera menor a la de otro, ¿no? Es un momento de idealización, de deseo de engrandecer la figura del padre. A mí me gustan estos dos aspectos para poder aplicar la enseñanza de Jesús. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es como los que se hacen como niños. Ojalá nosotros nos sintamos como ese bebé que casi no se puede tomar en las manos de lo pequeño que es y que necesita totalmente de su padre y de su madre para vivir. Que nuestro vínculo con Dios sea así. Que bajemos los humos, nosotros que tenemos esos complejos de omnipotencia que pensamos que todo lo podemos, hasta que llega como una pandemia como esta, que no sabe por dónde nos va a entrar el virus y que todos estamos expuestos a la muerte en cualquier momento. Hasta que no suceden cosas de este estilo, no nos damos cuenta de la gran necesidad que nosotros tenemos de Dios, de lo frágil y también de lo pequeño que nosotros somos. Dios nos conceda la gracia que como ese bebé nosotros nos relacionemos con Dios de esta manera, que nos mostremos sumamente necesitados de la ayuda y de la gracia de Dios. Qué lindo que nosotros vivamos engrandeciendo la figura del Creador que nos ha dado la vida, la figura del Redentor que dio su vida en la cruz por nuestra salvación, la del Espíritu Santo que se nos ha dado para nuestra propia santificación y para sostenernos en las dificultades de la vida. Dios quiera que los niños en este día y el Señor nos concedan la gracia de aprender a vivir cristianamente. Que así sea. Así sea.